presentamos Perspectiva Bíblica Mundial. Analizaremos temas de relevante interés sobre la verdad presente, que nos ayudará a crecer espiritualmente, mediante la conducción del Ministerio de Sostén Propio, una voz que clama en Venezuela, bajo la dirección del evangelista y conferencista José Barito. Le invitamos a seguir toda la serie. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes y saludarles. De antemano, expresar inicialmente mi agradecimiento a Dios y seguidamente a usted por su tiempo e interés en nuestro programa. Muy bien. Apreciada audiencia, esta serie que hoy comenzamos la hemos titulado Israel en su contexto. Repito, Israel en su contexto. Y viene estructurada de la siguiente forma. Van a ser 13 temas que llevaremos a cabo en 7 programas consecutivos, por supuesto. 13 temas que llevaremos a cabo en 7 programas. Ok, hoy comenzamos pues con nuestro primer tema. Hagamos un pequeño preámbulo y pues entremos de inmediato a la introducción de nuestra serie. Hoy, literalmente, millones de personas que estudian las profecías bíblicas tienen sus ojos puestos en Jerusalén. Ahora mismo, en todo el planeta Tierra, los cristianos están hablando acerca del estado actual de Israel, sobre la reconstrucción del templo judío y la batalla final llamada Armagedón, implicando a Rusia, a China y a los judíos. Eso es lo que se ventila hoy día. Todo ello pues nos conduce a las siguientes interrogantes. ¿Cuál es la verdad? ¿Acaso enfoca el libro de Apocalipsis realmente al Medio Oriente como protagonista para los últimos tiempos? Bueno, vamos a verlo en este momento. Miren, vamos a detonar el engaño acerca de Israel y cómo dejar con esta serie pues una bomba atómica sobre las ideas proféticas de la mayoría de los cristianos del mundo. Sin embargo, este mensaje todavía puede salvar su vida, apreciado, por lo menos los que están incurriendo en seguir este tipo de profecías engañosas. Todos estos cristianos que son sinceros, pero que no han profundizado bien en la Escritura. Miren, honestamente quisiera llamar la atención esencialmente a todo aquel que ha abrazado las raíces del cristianismo y del judaísmo, entendiendo que ambos están tratando de caminar rumbo al Olam Jabá, es decir, al mundo por venir, a la vida eterna. Ahora, es el caso que deseo entrañablemente comunicarles a través de esta serie algunos aspectos de carácter urgente y vital que se sabrán apreciar si las corroboran con un espíritu dócil y dispuesto a ser dirigidos y corregidos por la palabra eterna de Dios. En tal sentido, pido a Dios no ser malentendido y quiero dejar claro que solo me mueve un espíritu conciliador y pacificador, que a través del contenido de este trabajo se podrá corroborar que solo persigo que ambos grupos puedan ver con mayor claridad los deseos y la voluntad expresada por Dios a través de sus oráculos divinos y finalmente puedan estrechar sus manos como hermanos y caminar juntos como herederos de la patria celestial. Esa es la razón de ser de esta serie. Ok. Hagamos una introducción ahora para reforzar pues este pequeño preámbulo. Miren, todos los que hemos vivido en esta era somos testigos cuando llegó el 1 de enero del año 2000 y se hizo obvio que las profecías de destrucción acerca del año 2000 habían fracasado. Serias predicciones acerca del caos masivo de computadoras, interrupción de energía, fallas bancarias, quiebras en los mercados de valores y lanzamiento de misiles nucleares que darían como resultado el terror global, pues probaron ser falsas profecías. Una vez más, falsas profecías. Pero para el que escudriña con un ímpetu las Sagradas Escrituras
y las estudia diligentemente, le surge una pregunta bien interesante. Y la pregunta es la siguiente: ¿será posible que ciertas profecías populares de los últimos tiempos acerca de Israel, pues, allá literal, Medio Oriente, también fallen? Una interesante pregunta. Miren, fue noticia comunicacional que en la víspera del año nuevo, del año 2000, pues la policía israelita se movilizó en cantidades nunca antes vistas. Estaban determinados a mantener la paz en medio de grandes preocupaciones acerca del terrorismo y las posibles acciones explosivas de fanáticos religiosos. Cientos de miles de peregrinos y adoradores se agolpaban cerca del muro de los lamentos en el templo allá en el monte, en Jerusalén. Reporteros de todo el mundo merodeaban por toda la ciudad de David. Con la llegada del tan esperado nuevo milenio, pues el interés apocalíptico estaba en aumento. Mucha gente pensaba, pues, si la llegada del año 2000 tiene algo que ver con el fin del mundo, con seguridad, pues, ellos entendían, pues, que Jerusalén entonces sería un lugar más seguro. Pero ¿qué pasó? No pasó nada, ya lo hemos dicho. Ahora, ¿por qué están puestos los ojos de la gran mayoría de la humanidad allá en Jerusalén? Miren, hay muchas razones, pero una es la que sobresale. La verdad es que literalmente millones de cristianos interesados en las profecías bíblicas creen que los eventos finales de la tierra un día se centrarán alrededor del Medio Oriente, Jerusalén y de los judíos. Eso es lo que pasa. De acuerdo a lo que es comúnmente entendido, lo que suceda a la nación de Israel está definitivamente conectado con la batalla final del Armagedón, el regreso de Jesucristo y el fin del mundo. La edición del 1 de noviembre de 1999 de Newsweek, en su comentario acerca de las preocupaciones de los cristianos, reportó lo siguiente, abro comillas: el asunto predominante en la profecía cristiana es el regreso de los judíos a la Tierra Santa y la reconstrucción del Templo de Jerusalén. Cierro comillas. Miren, hoy respetados eruditos cristianos como Hal Lindsey, Jan Van Eyck, Dave Hunt, Peter Lalonde, Irving Baxter Jr. y Tim LaHaye enseñan el significado de Israel en la profecía. La preponderante película esta cristiana, Dejados Atrás, es una película que comienza con un ataque sorpresivo de parte de Rusia a Israel. Continúa esta tendencia de asociar las profecías del libro de Apocalipsis con la reconstrucción del templo judío sobre el monte del templo. Mientras que hay diferencia de opinión entre los eruditos cristianos que enseñan acerca de las profecías bíblicas, la mayoría de iglesias cristianas evangélicas, iglesias sionistas y ortodoxas, creen firmemente que los siguientes 5 eventos que les voy a nombrar han sido predichos por Dios y habrán de ocurrir antes de la segunda venida de Cristo. Esto es lo que creen las iglesias evangélicas en su gran mayoría y la iglesia sionista, que está generalmente ahí en los Estados Unidos. Miren, la primera de ellas es que el renacimiento del Estado de Israel en 1948. Segundo, en un pronto advenimiento de un periodo de 7 años de gran tribulación. ¿Creen en esto? Tercero, en la reconstrucción de un tercer templo judío sobre el monte del templo dentro de Jerusalén. Cuarto, sobre el levantamiento de un hombre misterioso que ellos creen que es el anticristo, que entrará en este templo judío reconstruido proclamándose a sí mismo como Dios. Y número 5, una guerra final contra la nación de Israel, lo que detonará una batalla en el Medio Oriente conocida como Armagedón. Bueno, miren, apreciados, podría sonar como blasfemia para algunos, pero el propósito de esta serie es reexaminar la precisión de estas populares enseñanzas a la luz de las Escrituras. Ok, miren, quiero antes de continuar, pues, permítame relatarles pues un poco acerca de las declaraciones de Steve Wolbert. Él es un judío creyente a quien respeto muchísimo, porque es un hombre centrado en las Escrituras y que Dios lo bendiga donde esté. Y en el que me ha apoyado verdaderamente porque he corroborado todos
trabajo, su investigación a la luz de las escrituras sagradas, y es un hombre que Dios lo ha dotado de una sabiduría plena para desenmascarar todo este tipo de profecías que se han estado tejiendo, y sobre todo estas 5 creencias que les acabo de nombrar. Pues él me ha apoyado para realizar esta serie, bueno, exponiendo las falsas profecías sobre Israel, el templo y el Almagedón. En su libro Detonando el engaño de Israel, ahí yo diría más bien que es un bestseller, sí, donde recojo la siguiente declaración. Voy a citarte textualmente lo que este hombre de Dios, verdaderamente un hombre de Dios, expone. Dice: yo soy judío y amo a los judíos. También creo que Jesucristo es mi Mesías. Por amor a la raza humana, Cristo murió por nuestros pecados, como lo dice así 1 Corintios 15:3. Se levantó de los muertos y ha ascendido al cielo. Un día regresará a esta tierra como prometió, y todo lo predicho en las profecías bíblicas será cumplido. La batalla del Armagedón será peleada. Y sí, habrá un fin del mundo, como lo dice Mateo 24:14. Aún así, sigo leyendo pues textualmente lo que dijo este hermano judío. Aún así he llegado a una conclusión espantosa. Estoy convencido de que en las enseñanzas proféticas populares, eso de populares entre comillas, de hoy en día acerca de los últimos tiempos, existen errores gigantescos que no están en armonía con las palabras de Jesucristo o con el verdadero significado del libro de Apocalipsis. Y el maestro nos advirtió: mirad que nadie os engañe. Mateo 24:4. Ok, cierro comillas ahí. Eso lo dijo este célebre judío llamado Steve Wolbert. Pues miren, esto es asombroso. Escuchar esto de un judío es realmente asombroso. Gloria a Dios por ello, y ojalá que el mundo entero pues pueda entonces ver estas declaraciones de este hombre, pero no solamente verlas, examinarlas, sino también entonces todo su estudio a profundidad de las escrituras, basados en la profundidad de lo que es la escritura y la profecía por este tiempo contemporáneo, últimos tiempos sobre la tierra, puedan entonces sacarle el mayor provecho. Y una de las cosas que me he trazado también humildemente con el ministerio que presido, pues es dar a conocer pues esto que este gran hombre también está inicialmente él, pues que fue que lo inició, está gritando al mundo, al planeta, para que busquen el camino correcto que deben de buscar. Esa es mi deseo, y pido a Dios porque hombres como este hermano judío Steve Wolbert pues puedan atesorar las verdades de Dios expresadas en sus escrituras y puedan salir del error, para que puedan continuar hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ok, bueno, el primer tema que vamos a llevar en esta serie, aquí vamos a llevar 2 temas dos títulos en este primer tema, y uno es luchando con un ángel, así se llama. Miren, hago una pregunta: ¿ha escuchado alguna vez de un encuentro de lucha libre entre un ser humano y un ángel? Pues hasta donde sabemos solamente ha sucedido una vez en la historia, pues que haya quedado registrado. Pues los detalles de esta antigua narración registrada está en Génesis capítulo 32. Muy pronto pues tomará un significado explosivo en nuestro estudio de Israel y sobre la profecía bíblica, precisamente este evento. Ahora, Abraham vivió hace unos 4,000 años. Como sabemos, pues eso está registrado en las escrituras. Eventualmente tuvo un hijo llamado Isaac. Luego de Isaac tuvo un hijo al cual llamó Jacob. Tuvo 2, pero dentro de uno de ellos Jacob. Y este mismo Jacob fue quien luchó contra un ángel, ese ángel del que estamos hablando, el cual le cambió el nombre de Jacob por Israel. Subrayen eso, apreciada audiencia. Ya no te llamarás más Jacob, sino te llamarás Israel. O sea, ese nombre se lo dio el ángel del Señor. Ahora, para poder entender el porqué de este extraño encuentro y su significado para nosotros hoy en día, debemos estudiar un poco de la historia de Isaac, de Rebeca, de Esaú y de Jacob, como se encuentra en Génesis capítulo 27. Yo los invito pues a que vayan allá
Y compenétrense bien con ese capítulo 27. Ahora, cuando Isaac envejeció y sus ojos se ofuscaron y quedó sin vista, decidió bendecir a Esaú, que era su hijo mayor, ¿no? Primero salió Esaú del vientre, luego salió Jacob, y por ende era su primogénito antes de morir. Pues estamos hablando de Esaú como su primogénito antes de morir. Génesis 27, 1-4. Pero primero lo envió al campo de cacería para que le preparara una sabrosa comida. La esposa de Isaac, Rebeca, el padre de Esaú y de Jacob, tenía otros planes. Conociendo la importancia de la última bendición sobre el primogénito de su esposo, codició esa bendición para su hijo menor, es decir, Jacob, quien era más espiritual que Esaú. Mientras que Esaú andaba de cacería, Rebeca rápidamente preparó una comida y convenció a Jacob para que se llevara a Isaac y pretendiera ser Esaú. Ok, eso lo registra Génesis 27 del 5 al 17. Yo les estoy relatando un resumen, pues ustedes tendrán que corroborarlo pues en la escritura. Ahora, cuando Jacob llevó la comida a su padre, mintió y dijo: soy Esaú tu primogénito, hice como me pediste, levántate y come de mi casa para que me bendigas. Eso lo registra el versículo 19. Al preguntar Isaac cómo era que había matado un animal tan pronto, pues Jacob volvió a mentir y dijo lo siguiente: porque el Eterno tu Dios la puso ante mí. Así lo registra el versículo 20. Pues miren, con recelo Isaac preguntó: ¿eres tú mi hijo Esaú? Recuerden que estaba ciego, ¿no? Recuerden que Isaac estaba ciego, estaba en su lecho de muerte ya. Y le preguntó: ¿eres tú mi hijo Esaú? Jacob mintió por tercera vez. Yo soy, dijo Jacob. Eso lo registra el versículo 24. Isaac finalmente le creyó, pues, y dio la bendición del primogénito a Jacob. Eso lo registra el versículo 25 al 29. Ahí está la historia. Miren, un poco después, Esaú regresó de su viaje de cacería. Entonces Isaac se dio cuenta que le habían tomado el pelo. Y le dijo a Esaú lo siguiente a su hijo mayor: vino tu hermano con un engaño y tomó tu bendición. Eso lo dice el versículo 35. Entonces, pues, dice el versículo 41, que Esaú aborreció a Jacob y dijo en su corazón: llegará los días del luto de mi padre y mataré a mi hermano Jacob. Eso está registrado en el versículo 41 de este capítulo. Sin embargo, Rebeca, la madre, por supuesto, descubrió el plan de Esaú y envió a Jacob con sus familiares a una tierra lejana, donde permaneció por 20 años. Solo registra Génesis 27, versículo 43, y Génesis 31, versículo 41. Pues Jacob nunca más vio a su madre. Fíjense hasta dónde llegó esta desgracia, ¿no? De la mentira, la cuestión, pero bueno, por otro medio Dios tenía un plan. Ahora, Génesis 32 describe lo que sucedió a Jacob 20 años más tarde en su viaje de regreso a su casa. Rodeado de una gran caravana de familiares y sirvientes, Jacob envió mensajeros delante del grupo para que le dijeran a Esaú que estaba en camino. Cuando estos hombres regresaron con las noticias de que Esaú también venía para encontrarlos y que 400 soldados lo acompañaban, pues el terror invadió el corazón de Jacob. Y mire que tenía que ser, porque su hermano Esaú era un hombre fiero. Ahora, sintió una gran culpabilidad por sus pecados basados en el engaño y sintió temor por la seguridad de su familia. Así que aquella noche Jacob se levantó y se quedó solo para suplicarle a Dios que lo perdonara y lo librara. Eso lo registra Génesis 32, del 22 al 24. Ahora, ¿qué vemos después de ello? Pues entonces dice la escritura en el versículo 24: luchó con él un varón hasta el amanecer. ¿Con quién? Con Jacob. Oseas 12:4 dice que este hombre era en realidad un ángel. Suponiendo que este era su hermano enojado Esaú, Jacob luchó por su vida toda la noche.
Entonces, al amanecer, este poderoso extraño se reveló a sí mismo, no como un enemigo, sino como un enviado del cielo. Tocó el encaje del muslo de Jacob y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras luchaba con este ángel. Eso lo registra el versículo 26 y 25. Por supuesto que Jacob pensaba que era su hermano, pero mire quién al final resultó ser. Ahora, él respondió, ¿quién? Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Eso lo registra el versículo 26 y 28 de este capítulo. Miren, esta es la primera vez que el nombre Israel, como le dije que subrayaran al inicio de este tema, es usado en la Biblia, el nombre Israel. Esto no viene de ningún linaje, de que es el linaje, que eso viene de allá del pueblo judío, que viene del pueblo hebreo, de que esto es algo especial. No, esto es especial, este nombre, pero es un nombre que emitió la divinidad, ¿ok? Y es usado en la Biblia porque viene de allí. Ahora, el contexto revela su profundo significado espiritual. Eso hay que dejarlo claro. Al principio, pues, Israel era un nombre especial dado solamente a un hombre, Jacob, por el ángel del Señor. En la Biblia, los nombres personales, debemos tomar en cuenta, significan más de lo que significan hoy. En aquellos tiempos, los nombres eran frecuentemente una descripción del carácter de las personas. Jacob literalmente significaba engañador o mañoso. Ese era el significado de la palabra Jacob. Cuando Esaú descubrió el pecado de engaño de Jacob, dijo Isaac, bien lo llamarán Jacob. El mismo nombre, pues, decía Esaú, pues por algo se llamaba Jacob, quiso decir Isaac, y quiso decir Esaú. Ok, eso lo registra Génesis 27. Así que el nombre de Jacob era una descripción de su carácter y de su pecado. Cuando el ángel preguntó, ¿cuál es tu nombre?, ya sabía la respuesta, pero quería que Jacob dijera su propio nombre, lo cual representaba una humilde confesión de su pecado y la transformación de su vida. Jacob pasó la prueba, se arrepintió y descansó por completo en la misericordia de Dios. Eso fue un alivio enorme para este hombre. Miren, la respuesta, no te llamarás más Jacob sino Israel, revela que Dios le había dado un nuevo carácter. Pues la palabra Israel literalmente significa príncipe de Dios. Así que el nombre Israel era un nombre espiritual, simbolizaba la victoria espiritual que había obtenido Jacob sobre su antiguo pecado de engaño. Eso es lo que significa la palabra Israel, apreciados. Vayan hilvanando porque lo que viene es candela. En otras palabras, el nombre Jacob era ahora un Israel espiritual. Como veremos muy pronto en nuestra serie, esa verdad acerca de un Israel espiritual pues tomará un significado explosivo en nuestro estudio de Israel y de la profecía bíblica. Ahora, Israel, este hombre Israel, porque ya no se llama Jacob, tuvo 12 hijos, como dice Éxodo capítulo 1, del 1 al 5, que entraron en Egipto. Toda la historia tienen ustedes que estudiarla, pues ahí llegan a Éxodo capítulo 1, pues verán que del 1 al 5, pues que estos hijos de él entran en Egipto. Uno de los hijos, llamado José, tuvo varios sueños, como lo dice Génesis, o lo expresa, lo reseña Génesis capítulo 37. Les hablaré de este asunto más adelante. Ahorita con la serie vamos a enfocarnos entonces en la otra fase de este estudio, pero pongamos un punto ahí. Ahora, los hijos de Israel se multiplicaron en Egipto y fueron forzados a la esclavitud hasta los tiempos de Moisés. Entonces Dios dijo a Moisés, dirás al faraón, el Eterno dice, Israel es mi hijo. Eso lo dice Éxodo capítulo 4 del 22 al 23. Aquí se encuentra un desarrollo importante con el pensamiento bíblico. El nombre Israel está siendo entonces expandido, y ya también de boca de Dios, por supuesto, porque fue el que lo dio. Ya no solamente se refiere a Jacob, sino también a su descendencia, porque ya los hijos de Jacob pasan a ser los hijos de Israel.
Ahora la nación es llamada Israel, pero, por lo tanto el nombre Israel primeramente fue aplicado a un hombre victorioso y luego a un pueblo. Era el deseo de Dios que esta nueva nación de Israel, como lo dice la Escritura, fuera como su hijo, su primogénito. Recuerde esto, ya que será de mucho significado en toda nuestra serie. El siguiente párrafo contiene pequeñas frases acerca de la nación de Israel que le parecerán secas al principio, que les voy a relatar, pero cosas sorprendentes pueden surgir cuando usted riega semillas secas. Esas pequeñas frases pronto germinarán y crecerán hasta llegar a ser árboles de gran significado cuando vayamos al Nuevo Testamento. Considérenlas pues definitivamente. Miren, Israel fue llamado una vid, como lo expresa así el Salmo 88 de Egipto, que Dios trajo a Egipto. Dios dijo: pero tú, Israel, eres mi siervo, descendiente de Abraham, como le dijo Isaías 49:8. También Dios habló de Israel, mi elegido, Isaías 45:4. Nuevamente Dios dijo a través de Isaías: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea. Por medio de la verdad traerá justicia. Isaías 42:13. Todas estas palabras fueron originalmente aplicadas a la nación de Israel. No lo olviden, no olviden eso, todas esas palabras. Alrededor del año 800 a.C., el Señor dijo a través del profeta Oseas lo siguiente. En el capítulo 11, versículo 1 dijo: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cierro comillas. Sigan observando eso. Pero para este tiempo la nación de Israel, a la cual Dios amó, había fallado en vivir el significado espiritual de su nombre, y eso lo vamos a ver. No había vivido victoriosamente como príncipe de Dios, que es el significado de la palabra Israel. Tristemente, Dios declaró: a los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Eso lo dice Oseas capítulo 11, versículo 2. Aún así, Dios tenía un plan especial, pues la frase cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, es en realidad como una dinamita. En el siguiente tema, pues, que vamos a llevar a cabo, y ese versículo explotará con tremenda importancia al viajar, vayamos al Nuevo Testamento. Hasta aquí, apreciado, no vamos a perder más tiempo, vamos al segundo tema, al segundo título de este tema, que es una nueva mirada a Jesucristo. Por eso entonces vamos hasta allá ahora, hasta el Nuevo Testamento, vamos a verificar. En este tema comenzaremos a presionar el botón que hará estallar el engaño acerca de Israel. Miren, habían pasado 800 años desde los tiempos del profeta Oseas. Por fin el reloj profético del cielo dio las 12. Entonces, Mateo 2:1, Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. Cierro comillas. Mira, debido a que el rey Herodes se sentía amenazado por este recién nacido y potencial rival del trono, envió soldados ¿para qué? Para matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén, y eso lo registra Mateo 2:16. Pero, siempre un pero. Dios advirtió a José respecto a la matanza, y registra el versículo 13 de este importante capítulo 2. Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te avise. Así que la familia se levantó y por supuesto se fue a Egipto, como lo registra el versículo 14. Lo que sigue después de Mateo 2:14 es como una bomba de tiempo en implicaciones proféticas. Pues bajo la inspiración del Espíritu Santo, Mateo escribió que José, María y Jesús permanecieron en Egipto, y, abro comillas, hasta la muerte de Herodes. Y así se cumple lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Como todo se correlaciona, como todo es un engranaje. Eso lo dice el versículo 15. Ahora,
se da cuenta lo que acabamos de decir. Mire, Mateo está citando a Oseas 11:1, el cual en su contexto histórico se refería a la nación de Israel siendo llamada de Egipto en el tiempo de Moisés. Pero aquí el escritor del Evangelio toma este texto y lo declara cumplido en Jesucristo. Agarró el texto de allá y lo cumplió en Jesucristo. Mire cómo todo correlaciona. Ahora Mateo está empezando a revelar un principio que desarrolla a través de su libro. El apóstol Pablo también enseñó ese mismo principio, como lo veremos a continuación. Miren, recuerde la primera vez que el nombre Israel es usado en la Biblia. Es un nombre espiritual dado a un hombre, el cual se llamaba Jacob, como lo vimos en Génesis 32:28. Ese nombre tenía que ver con la victoria espiritual de Jacob, ya lo hemos visto, significa príncipe de Dios. Así también al principio del Nuevo Testamento, ese mismo nombre comienza a ser aplicado a un hombre, al victorioso. ¿A quién? A nuestro líder máximo, Jesucristo, el príncipe de Dios. ¿Se fijan? Hay increíbles paralelismos entre la historia de Israel y la historia de Jesucristo. Por supuesto, en la historia hebrea, un joven llamado José, que tenía sueños, ya lo hemos visto también, fue a Egipto. En el Nuevo Testamento encontramos a otro hombre llamado José, que tenía sueños y fue a Egipto. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, llamó a esa nación mi hijo. Éxodo 4:22. Cuando Jesús salió de Egipto, dijo Dios, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Se fijan? Cuando la nación de Israel dejó Egipto, el pueblo cruzó el Mar Rojo. Fueron bautizados en el mar, como dice 1 Corintios 10:2. En el tercer capítulo de Mateo leemos que Jesús fue bautizado en el río Jordán. ¿Qué le parece? Para cumplir toda justicia, como lo dice el versículo 15. Luego Dios llamó a Jesús mi hijo amado. Versículo 17. Hermano, mire, la escritura es, que escrita por un solo autor. El Espíritu Santo la inspiró y el autógrafo es Dios, con razón, Jesucristo, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esto es una bendición. Después que los israelitas cruzaron el Mar Rojo, vagaron 40 años en el desierto. Inmediatamente después que Jesús fue bautizado en el río Jordán, pues fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Por cuánto? Por 40 días. Jesús resistió las tentaciones del diablo al citar 3 pasajes de las Escrituras. Las 3 citas fueron de Deuteronomio, el mismo libro que Dios diera a Israel al final de sus 40 años en el desierto. ¿Qué le parece a usted esa relación, apreciado? ¿Qué significa ahora todo esto? Pues significa que en el libro de Mateo, Jesús está repitiendo la historia de Israel, punto por punto, y está triunfando donde lastimosamente el pueblo hebreo falló. Se está convirtiendo en el nuevo Israel, el príncipe de Dios, el hombre que triunfa sobre el pecado. ¿Quién es ese? Nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Luego de haber sanado a una multitud de personas, nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, dijo lo siguiente, Mateo, lo registra Mateo capítulo 12, del 16 al 20. Les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien me deleito. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pabilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Cierro comillas. Mateo 12, del 16 al 20. Miren, aquí Mateo está haciendo lo mismo que hizo Oseas en el capítulo 11, versículo 1. Está citando Isaías 42, versículo del 1 al 3, el cual en su contexto original se refería al siervo de Dios, el cual era, ¿quién? El Israel, que es mi siervo, Isaías 41:8. Nuevamente, bajo la inspiración del Espíritu Santo, el escritor del primer libro del Nuevo Testamento declara que Isaías 42, del 1 al 3, había sido cumplido por el siervo de Dios, que es Jesucristo. ¿Qué le parece? ¿Y qué acerca de esas otras aparentemente insignificantes pequeñas frases acerca de la nación de Israel? Pues este tiempo estamos en el tiempo de regarlas también. Ahora, deben germinar y crecer hasta hacerse árboles que alcancen los cielos. Pues en el Salmo 80, versículo 8, Israel fue llamado una vid.
Y el mismo Jesús declaró: yo soy la vid verdadera. Juan 15:1. Dios se refirió a la nación de Israel como mi hijo, mi primogénito. Éxodo 4:22. El apóstol Pablo más tarde llamó a Jesucristo el primogénito de toda la creación. Colosenses 1:15. El profeta Isaías, otro ejemplo, llamó a Israel descendiente de Abraham. Isaías 41:8. Pero Pablo escribió: las promesas fueran hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a sus descendientes, sino a su descendencia. Como si hablara de muchos, sino de uno solo, a su descendiente. ¿Quién es? Cristo, así lo dice Gálatas 3:16. Este último texto es el más claro y el más explosivo de todos. En el Antiguo Testamento Dios definitivamente llamó a Israel descendiente de Abraham, Isaías 41:8. Pero aquí Pablo escribió que descendencia de Abraham, que descendencia de Abraham no se refiere a muchos, sino a uno solo, que es Cristo Jesús. Que eso que quede claro. Así que hemos visto que en el Nuevo Testamento lo que originalmente fue aplicado a la nación de Israel es ahora aplicado a Jesucristo. El Mesías es ahora la simiente, por lo tanto Jesucristo es Israel. Eso es. Pero aún hay más. En Génesis y en Éxodo el nombre Israel no solamente se refiere a un hombre victorioso, a Jacob, sino también a su descendencia, la cual llegó a ser Israel. El mismo principio es revelado en el Nuevo Testamento. Justo después de la afirmación hecha acerca de que Jesucristo era la descendencia, Pablo dijo a los conversos gentiles en Gálatas 3:29: y ya que sois de Cristo, de cierto sois descendientes de Abraham. ¿Qué les parece? Así que en el Nuevo Testamento el nombre de Israel no solamente se aplica al victorioso hombre, la simiente verdadera, quien era Jesucristo o es Jesucristo, sino también a aquellos que están en Cristo Jesús. Los creyentes en Cristo llegan a ser parte de la descendencia. En otras palabras, los verdaderos cristianos son ahora pues el Israel espiritual de Dios. Escuchen, el Israel espiritual de Dios. ¿Ok? Muy bien, miren, Dios hizo un pacto con las 12 tribus de Israel al pie del monte Sinaí. Sacrificando animales fueron ofrecidos. Entonces Moisés tomó la sangre, roció sobre el pueblo y dijo: esta es la sangre del pacto que el Eterno ha hecho con vosotros. Eso lo dijo en Éxodo 24:8. Al fin de su ministerio, pues, Jesucristo hizo un nuevo pacto con los 12 apóstoles en un aposento alto sobre el monte Sión, antes de ofrecerse a sí mismo como el máximo sacrificio. Nuestro Señor, que declaró: esto es mi sangre del nuevo pacto, que va a ser vertida a favor de muchos para el perdón de los pecados. Mateo 26:28. ¿no? ¿Cómo quedamos con eso, pueblo judío? ¿Cómo quedamos? Bueno, ¿qué significa esto? Quiere decir que Jesucristo, la verdadera simiente, estaba haciendo un nuevo pacto con un nuevo Israel, ¿no? Eso es lo que quiere decir eso. O si dice otra cosa, entonces yo tengo que volver para kinder y empezar a jugar con plastilina, porque entonces tengo que estar loco para no entender esto. Ahora, estos hechos fundamentales del Nuevo Testamento muy pronto tomarán un significado impresionante cuando examinemos lo que el libro de Apocalipsis realmente enseña acerca de Israel, el templo, la Gran Babilonia y el Armagedón. Hasta aquí, apreciados, nuestro programa. No se pierda la continuación de los temas siguientes, que son fascinantes, se los recomiendo. Les sugiero que se abroche sus cinturones de seguridad con lo que viene. Muy bien, apreciada audiencia, hasta aquí pues ha sido para mí una bendición dirigirme a todos ustedes para comunicarles este tema que es trascendental para los tiempos que estamos viviendo. Israel en su contexto, así se llama esta serie. Ahora, quisiera pues agradecer a Dios nuevamente por el privilegio de darme esa oportunidad y de dirigirme a todos ustedes, tanto al pueblo judío como al pueblo cristiano y al mundo entero en general, para que vean las maravillas de lo que es un libro tan precioso como es la Biblia, que eso no la ha habido ni la habrá en el planeta por ningún lado. Eso es la bendición más grande que Dios nos ha dado después de que Dios nuestro Padre nos regalara a su Hijo para que obtuviéramos la salvación. Gloria a Dios por todo ello.
Así que los días que hoy vivimos son determinantes para que tomemos una decisión a favor de los intereses de nuestro Creador y Salvador y por supuesto de nuestra salvación. Por lo tanto, la pregunta que le hago es la siguiente: ¿ha hecho usted una decisión por Cristo? Si aún no lo ha hecho, pues hágalo. Aún está a tiempo. Tan solo así podrá estar usted seguro y confiado con la esperanza de estar firme cuando tenga que dar la cara a ese general que viene en los cielos, que es nuestro Señor Jesucristo, en su segunda venida a esta tierra. Por lo tanto, queda de ustedes atentamente José Barito, a su orden. Es nuestra oración que el Señor bendiga su vida y la de su familia en gran manera. Mostrándonos estar